si hablamos de una obstrucción intestinal baja? Si nos acordamos, la mayor parte del intestino es delgado, ¿sí? Ese intestino delgado solamente tiene dos porciones fijas. La segunda mitad fija porque depende también. Pero la primera porción fija es el ángulo de Treitz, allá arriba, donde empieza el yeyuno, continuando con la cuarta porción del objeto del, ¿sí? El famoso ángulo de Treitz, donde el intestino empieza nuevamente a ser peritoneal, o sea, estar dentro de la cavidad. Ahí en el ángulo de Treitz, en el ligamento de Treitz, todo lo demás, todo lo que corresponde a la cuarta porción del. Y la segunda, mejor dicho, sí, el segundo punto fijo que depende de la fascia coalescencia, ese es la válvula ileocecal. Porque la válvula ileocecal es el final del ilio con la comunicación con el cielo. ¿Sí? Esa válvula, efectivamente es una válvula, esa puerta que solamente permite la salida del contenido del intestino delgado y no su entrada. ¿Está bien? Solamente permite salir el contenido del intestino, no puede volver a abrirse para permitir el flujo retrógrado del colon hacia el intestino. ¿Sí? Eso no puede ser. Ojo, hay válvulas ileocecales incompetentes, son puntos de aparte. Ya tenemos malformaciones impropias. Pero lo normal es que la válvula ileocecal no permita el proceso del paso del contenido colónico manualmente. Y esa válvula es fija también, dependiendo justamente de la posición del ciego y la fase de coalescencia. Entonces, todo el intestino delgado es móvil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peritalismo tiene que ayudar a empujar esas asas delgadas, porque si ustedes se acuerdan, el intestino delgado tiene como unas ciertas válvulas, pero no son tan fuertes como las válvulas colónicas, que son las ausas. ¿Sí? El colon sí, cuando se contrae con fuerza, da mayor producción. El intestino delgado no. ¿Por qué? Porque el intestino delgado, su función es que el bolo alimentario o el contenido intestinal se quede más tiempo en contacto con la mucosa intestinal para su absorción. De ahí partimos en un punto que vamos a dar también conmigo mucho más adelante, que son, por ejemplo, los síndromes de aborto, la control, las restricciones intestinales, las fístulas, donde nuestro problema es que nosotros no tenemos más suficiente cantidad de intestino para poder hacer absorción. ¿Sí? Entonces, vamos otra vez. La primera obstrucción, la que tienen que saber es la alta, que va desde el ángulo de Treitz, ¿está bien?, hasta la válvula ileocecal. Y la baja es de la válvula ileocecal hasta el recto. Inclusive antes, podríamos considerar la todavía parte del intestino delgado. ¿Está bien? Del intestino grueso. Entonces, esas dos. Este es un cuadro que está en su libro, que se tiene que aprender. No hay otra forma, se tiene que aprender. Tenemos el ilio mecánico, que es justamente esa causa orgánica, esa, vamos a decir, esa piedra en el zapato del intestino que no permite moverlo, o que no permite moverse, o en algunas ocasiones no permite el paso del contenido extraluminal. Y acá tenemos, primero vamos a hablar de las causas intrínsecas. Las causas intrínsecas son propiamente de la pared. ¿Está bien? O sea, el intestino como un tubo alargado, ¿sí? Adelante tiene su luz, su pared. ¿Sí? Cuando hablamos de causas intrínsecas nos referimos a la pared. Y ahí entran causas congénitas, ejemplo, aganglionosis intestinales, no hay los plexos motores y el intestino no se mueve. ¿Sí? Eso es causa motora. Otro ejemplo, tumores, leiosarcomas, sarcomas, leiomiosarcomas, ¿sí? Leiominomas, lipomas. Todos los tumores que pueden crecer en la pared intestinal. ¿Sí? Ojo, estos tumores pueden tener dos mecanismos para usar.
Acá ya tendríamos otra de las causas, que es la obturación. ¿Sí? Otra causa, inflamación, enfermedades inflamatorias intestinales. Vamos a hablar también de eso. Acá la estrella de la inflamación es la enfermedad de Crohn. ¿Sí? La enfermedad de Crohn es una enfermedad transmural que afecta a todas las paredes del intestino, es saltatoria y puede afectar cualquier parte, desde la boca hasta el ano. ¿Sí? Traumatismo. Perforaciones intestinales por arma blanca, proyectil arma de fuego, contusiones intestinales por traumatismo cerrado, por desaceleración brusca, hematomas grandes a nivel de la pared intestinal puede causar obturación. Radiación, después de que se implementó la radioterapia en pacientes oncológicos, vemos que la radiación destruye la pared. ¿Sí? Entra en un proceso de inflamación continua por el proceso de radiación y va causando una mala cicatrización intestinal, por lo tanto causa fibrosis y posteriormente estenosis. ¿Sí? Isquemia. Wow, acá tenemos punto de aparte. Esto puede ser por trauma, puede ser por compresión de las arterias intestinales e incluso obturación de las luz de las arterias intestinales. ¿Cuál es el ejemplo de eso? El infarto del mesentérico, las placas ateromatosas dentro de la mesenteria superior. ¿Sí? Los extrínsecos. La principal causa de obstrucción intestinal son las vías de adherencia. Estamos hablando de casi un 75, en realidad 75-85% más o menos de obstrucción intestinal son por vías de adherencia. Ahora, ¿hay bridas congénitas? Sí. ¿Son muy raras? Son muy raras. ¿Cuál fue el ejemplo que dimos la vez pasada? El divertículo de Beckel. Ese divertículo que tiene brida única, que se coloca a nivel de la pared abdominal, ese, por ejemplo, es el ejemplo de una brida congénita. La mayoría de las bridas son postoperatorias. ¿Por qué? Cuando nosotros entramos a una cirugía abdominal, normalmente ocurre un cierto tipo de manoseo dentro del intestino. Vamos a decir, entramos, operamos una laparotomía exploradora, abrimos el abdomen de la carne, quitamos todas las asas delgadas, buscamos el problema, solucionamos el problema, volvemos a meter. Ese manipuleo de asas, o sea, ese contacto con las asas intestinales, hace que el peritoneo, la serosa de esa asa, libere cierto tipo de líquido que es como una reacción inflamatoria. ¿Sí? Ese líquido queda dentro de la cavidad abdominal y vamos a decir que es como si fuera, vamos a decir que es como una gelatina. ¿Sí? Ustedes preparan la gelatina, le ponen el polvito, ponen dentro del bolsito o de los vasitos y meten en la aire. A cierta temperatura, eso se va quedando gelatinoso, se va quedando duro, de un estado sólido, de un estado líquido a ser sólido. Lo mismo ocurre con ese líquido. Al estar expuesto a la temperatura ambiente, es líquido. Pero una vez que se cierra la cavidad abdominal, vuelve a estar a la temperatura del cuerpo, eso se va quedando más fijo, se va volviendo sólido. Y ahí es donde se forman las bridas de adherencias. Adherencias normalmente cuando hablamos entre intestino y intestino. ¿Sí? Todo el intestino delgado puede tener millones de adherencias entre sí. ¿Sí? Y las bridas son las que se forman con otros órganos. Por ejemplo, puede ser una brida del intestino al hígado, puede ser una brida del intestino a la trompa ovárica, una brida del intestino a la vejiga o una brida del intestino a la pared. ¿Me entienden? Entonces, la principal causa de obstrucción intestinal son las bridas de adherencias. ¿Qué tiene que tener el paciente para tener bridas de adherencias? Un cuadro quirúrgico previo, o sea, una laparotomía o laparoscopía previa. Aunque la laparoscopía tiene menos índices de bridas de adherencia, eso cabe aclarar. Pero también se ha visto bridas por laparoscopía. ¿Está bien? Cálculos. Acá hernias internas y externas. Ya hablábamos nosotros de las hernias, ¿se acuerdan? El intestino se mete dentro de la debilidad laparoabdominal o previa a una debilidad adquirida con saco peritoneal y ese mismo intestino crea
por compresión. Esta no es tan frecuente como la primera herencia, pero hemos visto mucho. La primera causa de compresión, vean acá, embarazo. ¿Por qué se pueden imaginar que el embarazo va a ocurrir? El bebé crece, crece, se va para arriba. El intestino no es que sinceramente se va todo hacia arriba, no. El intestino es como si fuera que le está apretando para arriba y él, aparte de estar, se desploma los costados. O sea, el intestino no solamente está comprimido hacia arriba, sino también hacia los costados. ¿Sí? Ojo. Hemos visto embarazadas con obstrucciones intestinales. Sí, hemos visto. Pero normalmente no es nada más el embarazo, ¿no? Sino que la paciente ya suele tener una noción de ejemplo, una cesárea. Paciente cesárea anterior. Paciente que se abrió la cavidad, aunque no. Depende mucho porque depende del tamaño del útero y del tamaño del feto. ¿Sí? Porque si el útero es muy grande, normalmente el útero se exterioriza y solamente se trabaja en la pelvis. Pero cuando no se puede hacer eso, se mete también la mano en la cavidad uterina. Entonces ahí lo que se crea es cierto tipo de manipuleo. Quiste o tumores. Los quistes que ustedes se pueden imaginar. Quiste de pistón, quiste de mesenterio, quiste de ovario, quiste de trompa. ¿Sí? Todos los quistes que ustedes se pueden imaginar pueden causar obstrucciones intestinales por compresión. La misma fisiopatología, comprimen el intestino delgado y no permiten el flujo normal. Y ya cuando hablamos de carcinomatosis peritoneal, estamos hablando de un proceso oncológico, de un proceso neoplásico. Un proceso donde las células cancerígenas realizan su metástasis a nivel del peritoneo. Entonces, ¿qué hace? Se ponen muchas siembras peritoneales a nivel del peritoneo parietal, y eso puede causar cierto grado de compresión. Uno de los cánceres que mayormente causa carcinomatosis peritoneal es el cáncer de estómago, después viene el cáncer de ovario. Ojo, no les digo que esos nomás sean, ¿no? Porque cualquier tipo de cáncer puede dar carcinomatosis. Y obturación. Obturación, cuerpos extraños. Todo lo que pueda obstruir la luz del intestino. Cabello, semillas, cuerpos extraños, ya sean escarbadientes. En los niños hay un huequito ahora que es tan peligroso, que son como unas pelotitas así chiquititas que son imanes, y le ponen ahí a la criatura y la criatura va empezando a juntar y forma así como un trencito, y son unas cositas así chiquititas, y sin darse cuenta ya se pasa. Lastimosamente todos los cuerpos extraños no pasan la válvula ileocecal. Ojo, hay ciertos, por ejemplo aquellos que no son tan grandes sí pueden pasar. Yo ya he visto un escarbadiente en el cuerpo. O pasó, sí pasó la válvula ileocecal. Pero no nos imaginamos que es por el, ¿cómo decir? Porque no es tan ancho. ¿Sí? Todo lo que no pueda pasar la válvula ileocecal puede causar una obstrucción intestinal. ¿Sí? Estos cuerpos extraños pueden pasar la válvula ileocecal, sí, depende del tamaño. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo de cuerpo extraño que pasa la válvula ileocecal y es muy, muy frecuente y la gente no le toma en cuenta? La fibra vegetal. La gente que come mango, por favor, mastiquen bien su noche. Sí, porque si tragan la fibra entera, eso no se digiere. Y si tragan en gran cantidad, eso va a crear como un fito besoar. ¿Qué es un fito besoar? Besoar es un cuerpo, o sea, cuando nosotros hablamos de besoar es un cuerpo extraño. Y fito besoar es que viene de la planta. ¿Sí? O sea, un cuerpo extraño de la planta. ¿Y cuál es el ejemplo? El mango. ¿Por qué? Porque es como si fuera que ustedes agarran muchos pelos y le hacen una bola y tragan. ¿Por qué creen que el gato cuando se lame hace? Porque él trata de limpiar el pelo de su boca. Y ojo, si ustedes se dan cuenta,
los animales pueden comer el pelo y no pasa nada. Ellos no digieren su pelo y su pelo tiene otra característica, pero o sea, tiene una característica mejor que la nuestra. Nuestro pelo no se digiere con nada del mundo. En los niños hay un síndrome que se llama el síndrome de Rapunzel, que es una enfermedad, una enfermedad psiquiátrica. ¿Quién le vio a alguien agarrar su pelo y meterse en la boca y estar ahí? Aunque ustedes no lo crean, yo también ya hice. Me estoy distrayendo, no digo ni taca, eso no es psiquiátrico. Pero hay niños que hacen lo mismo y empiezan a masticar por curiosidad. Empiezan a masticar y tragan los pelos. Y los pelos hacen esa bola, hacen el besoar y quedan atrapados a nivel de la válvula del hocico. ¿Y qué tenemos? Obstrucción. ¿Sí? Cálculos. Vamos a dar también conmigo, eso a mí me toca. Hay un cálculo potencialmente mortal cuando hablamos de esto, que es el cálculo biliar, que es la famosa litiasis, la famosa piedra de la vesícula. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan por anatomía, lo primero que me tienen que decir es, pero doctora, ¿cómo llega el cálculo? Porque le estoy diciendo, si es de pequeño tamaño, puede pasar la válvula y se cae. Si causa una obstrucción intestinal, significa que es de gran tamaño. Y si el cálculo es de gran tamaño, ¿cómo sale por el colédoco? Si el colédoco tiene que medir menos de, en realidad hasta 0,6 centímetros, o sea 6 milímetros, hasta ahí se permite. Cuando tenemos una gran dilatación de colédoco es porque está obstruido. ¿Sí? Y si es un cálculo grande de 2-3 centímetros, ¿cómo les parece que va a salir por el colédoco? Salen por el colédoco. Salen por las famosas fístulas biliares. Por el tamaño del cálculo, la vesícula biliar cae por gravedad y queda en contacto con una superficie epitelializada. Que esto puede ser por el duodeno, por el delgado, o por frecuencia el colon. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, el ángulo hepático está ahí al ladito de la vesícula. Entonces, cuando el cálculo cae en el colon, lo que da es diarrea. Diarrea. ¿Por qué? Porque el cálculo hace como un efecto osmótico. Ustedes saben, ¿verdad?, que el chicle no se tiene que tragar. Uno, porque no se digiere, obviamente, y otro es porque hace el efecto osmótico, que es aumenta el gradiente de presión y eso dentro del intestino él interpreta que tiene que tirar más agua para poder absorber. Entonces, desde el empezamos en el intestino, el yeyuno deja de absorber agua porque ve que todavía hay algo grande que no se está digiriendo, entonces llega a mayor volumen y el colon también percibe lo mismo. Tiene algo de gran volumen, no puede absorber el agua, entonces hace como un diarrea. Lo mismo con el cálculo. El cálculo de tamaño engaña también el colon con la parte osmótica. Cuando caen, o mejor dicho, cuando los cálculos llegan o fistulizan, porque esa es la palabra, fistulizan al duodeno, da algo que se llama síndrome de Montgomery. ¿Qué es el síndrome de Montgomery? Es el famoso vómito incoercible. Es como una obstrucción a nivel del píloro y la primera porción del duodeno. O sea que el contenido gástrico y todo el bolo alimentario no puede avanzar porque está obstruido. En el caso del síndrome de Montgomery por una estenosis, pero en el caso de los cálculos porque el cálculo queda impactado así. ¿Y qué pasa con el paciente? Vomita. ¿Sí? Nada de lo que coma o absolutamente nada, ni su saliva cuando traga empieza a vomitar. Es parecido a un síndrome esofágico, es muy difícil de diferenciar el síndrome esofágico. ¿Sí? El síndrome de Montgomery, en realidad por endoscopía ocurre la diferencia. Y la otra opción, que es cuando el cálculo, mejor dicho, la vesícula biliar entra en contacto con alguna porción del intestino delgado, normalmente es el yeyuno. ¿Sí? El cálculo entra dentro del yeyuno y no pasa, recorre todo el yeyuno, va por el ilio y no puede pasar la válvula. Y ahí tenemos el famoso ilio biliar. ¿Sí? Obstrucción intestinal por cálculo biliar. Resumiendo, ilio biliar.
gran parásito, que es Ascaris umbricoides. Bueno, entonces tenemos el lirio mecánico, 3 patologías: intrínsecas, extrínsecas y obturatrices. La más frecuente es la extrínseca por bridas y adherencias. ¿Está bien? Ahora hablemos del lirio funcional. El lirio funcional es cuando tenemos un problema motor de la pared intestinal. O sea, la pared no tiene ninguna anomalía, pero no le está llegando la señal para que él se pueda mover. Y acá hay 2 tipos de lirio funcional. ¿Por qué esto es importante que ustedes aprendan el lirio funcional? Porque las patologías quirúrgicas, los postoperatorios, desarrollan lirio funcional. No es que nosotros operamos al paciente y ya, rapidísimo, tiene tránsito. No, en algunos pacientes es muy lento eso. Incluso le lleva días, semanas, para poder reanudar nuevamente su tránsito. Entonces tenemos la difusa y la localizada. Difusa, todo el abdomen, ¿sí? O sea, todo el intestino delgado. Normalmente, el intestino delgado posterior a una laparotomía, ¿sí? Ya sea una sutura intestinal, una laparotomía por trauma, una laparotomía por apendicitis aguda, una laparotomía por úlcera gástrica, por lo que ustedes se pueden imaginar, el intestino delgado solamente tarda 24 horas en moverse. O sea, yo le puedo operar al paciente ahora, que son las 3 de la tarde, y mi paciente para las 6 de la tarde él ya puede tener ruidos, ¿sí? Porque el intestino delgado no es perezoso, el intestino delgado se mueve. ¿Por qué creen que tenemos hambre a cada rato? Cuando le vaciamos él ya quiere nuevamente tener contenido adentro. Entonces, ¿qué nos puede dar una peritonitis una alteración motora difusa? Postoperatoria, que es lo normal, ¿sí? La peritonitis generalizada. Acá les tengo que hablar, no sé si ya les hablé, de la ley de Stock. Ya les comenté la ley de Stock. Toda serosa con caldo con agente irritante se paraliza. En el caso de peritonitis, líquido purulento, paraliza el intestino. Sangre, paraliza el intestino. Peor todavía, líquido biliar, paraliza el intestino. Y el más dañino de todos, duodenal o gástrico, apenas entre en contacto, todo el intestino se paraliza. Enterocolitis aguda. Esta es una infección del intestino delgado que puede estar causada por bacterias oportunistas, ¿sí? Donde, por ejemplo, solemos ver enterocolitis aguda, pacientes con tratamientos antibióticos de la edad, pacientes que utilizan específicamente vancomicina. Ahí, por ejemplo, entra, ¿se acuerdan del que estábamos hablando la semana pasada? La semana pasada no tengo sitio, que hablamos del bacterioides frágiles, hablamos del E. coli, todo eso. Bueno, ellos pueden causar enterocolitis, pero el paciente tiene que estar en un estado de inmunosupresión. ¿Y cómo llega al estado de inmunosupresión? Por el uso de antibióticos. Traumatismos vertebromedulares. Sí, principalmente aquellos que afectan desde T4 para abajo. Pónganle que sea T3. Toda lesión raquimedular a partir de T3, ustedes tienen que saber que la parte intestinal va a estar afectada. Cuando hablamos de intestino, no, porque después vienen muchas opiniones. Ahí entra vejiga, esfínteres, obviamente sensibilidad motora, y bueno, yo creo, no estoy muy segura porque hace muchísimo yo no hablo clínico, ustedes están más frescos que yo cuando hablo de neuro, pero creo que ya a ese punto ya hay parálisis diafragmática. No estoy muy segura, pero para mí que sí. Entonces, todos los traumatismos vertebromedulares por debajo de T3 pueden causar alteraciones motoras del intestino, y es general, no es localizado, es general. Normalmente, o sea, en el tratamiento de un paciente con parálisis total, ya hablamos de tetraplegia, o incluso no llega a ser tetraplegia porque mueve los brazos, pero
como tratamiento a largo plazo se le suelen hacer ostomías, ¿sí? Porque el paciente ya no maneja los esfínteres, el colon también ya no es manejado, hay un cólico colon, puede llegar a perforarse, entonces sí suelen terminar con ostomía en este tipo de pacientes. Y cuando hablamos de una localizada tenemos que poner punto y aparte. Hablar de la pseudoobstrucción del intestino delgado o grueso, esto normalmente hay que separarlo de enfermedad neurológica y postoperado de cirugía. Como yo les dije hace rato, es normal que el paciente tenga un ilio operatorio, pero cuando hablamos de ilio regional, o sea, ilio localizado, es porque normalmente una partecita del intestino no se tocó. ¿Cuál es el ejemplo, por ejemplo, de ilio regional? Pacientes postoperado de úlcera gástrica. La motilidad gástrica puede volver hasta el segundo o quinto día del postoperatorio. Pacientes postoperados de patologías colónicas, vamos a decir tumores de colon por resección a la promosis o enfermedades diverticulares que se hicieron sigmoidectomía o justo el divertículo colónico que se hizo diverticulectomía, se tocó el colon. Esos pacientes suelen tardar entre 2 a 5 días para normalizar su peristaltismo del colon. ¿Sí? O sea, para que nuevamente ese colon se vuelva a contraer de manera normal. Entonces, ahí entran los postoperatorios de cirugías que pueden causar ilio local. Cuando hablamos de ilio regional o ilio difuso, estamos hablando de que se movilizó el intestino. ¿Sí? Y enfermedades neurológicas, ahí por ejemplo tienen el famoso ejemplo de la enfermedad de Hirschsprung, que es la aganglionosis del plexo de Auerbach. ¿Sí? Por eso de hipernatomía, la inervación del intestino delgado es por ganglios, y estos ganglios vienen del famoso plexo de Auerbach y Messner, que viene también del plexo solar. ¿Sí? Todas esas ramas. Y ahí es donde tenemos problemas. Hay enfermedades neurológicas que causan la destrucción, o sea, mejor dicho, no es destrucción, que hacen que eso total una ganglionosis, ni siquiera se forman los ganglios. Y una enfermedad infecciosa que causa destrucción de esos ganglios es la enfermedad de Chagas. ¿Sí? Nunca se olviden la enfermedad de Chagas. Principalmente afecta al plexo que inerva el colon, pero también hemos visto compromiso completo del plexo solar. Y el ilio regional inflamatorio es cuando tenemos una patología aguda, ¿sí?, que entra en contacto con una asa intestinal que está cerca y causa su parálisis. Pero solamente la parálisis de esa asa que está cerca, que está en contacto con él. No es, por ejemplo, como en la peritonitis generalizada, que el líquido está en contacto con todas las asas intestinales. ¿Sí? Acá, por ejemplo, les habla de peritonitis localizada. Peritonitis localizada nosotros manejamos como una pequeña colección de pus dentro de un cuadrante o no más de 2 cuadrantes abdominales. ¿Cuáles son los cuadrantes abdominales? ¿Cuántos cuadrantes abdominales? 9. Entonces, no más de 2 hablamos de localizada. Más de 2 hablamos de generalizada. ¿Está bien? Y el famoso plastrón, acá debe decir plastrón, no plastrón. ¿Se acuerdan del plastrón que ya vimos la semana pasada? Bueno, el plastrón justamente causa también un ilio localizado. ¿Por qué? Por las asas intestinales que están ahí bloqueando todo el acceso a la apéndice fecal. El resto de las asas que están fuera del plastrón se movilizan normalmente, pero las que están ahí en contacto con el agente inflamatorio no se mueven. Desglosando brevemente todo lo que le acabé de hablar. El ilio mecánico es secundario a una patología intrínseca a la pared intestinal, una patología extrínseca o una obstrucción a nivel de la luz. El aspecto más importante del ilio mecánico es la ausencia o presencia de estrangulación. Cuando nosotros hablamos de estrangulación, significa que está comprometido el pedículo vascular. ¿Cómo
intestino delgado se mueve. Les dije, es totalmente móvil. Si se obstruye el intestino delgado, por lógica sabemos que se llena de aire y de líquido. Entonces el intestino primero se va a dilatar, se va a agrandar, va a tratar de adaptar su capacidad para el volumen que tiene que contener. ¿Sí? Vamos a ver cómo les puedo explicar esto. Ya me imagino que alguna vez habrán cargado hielo en bolsita. ¿Okay? Ustedes agarran la bolsita, ponen, llenan de agua y ahí viene el truco. ¿Cómo atamos? Le damos la bolsa tipo violentamente y vuela, o la agarramos bien y le torcemos. Le torcemos y hace que se quede bien compactado. Y ahí atamos. Lo mismo ocurre con el intestino. Por el peso y por el movimiento de la peristalsis del intestino, porque quiere vencer la obstrucción, él gira sobre su eje. Y ahí compromete el pedículo vascular. La parte del colon donde podemos ver ese compromiso son dos. O en el transverso, que normalmente eso no suele ocurrir porque el transverso es bastante grande y bastante pesado, que hace que su meso caiga totalmente con él. Y el otro, que es más posible que volvulo, o sea, más posible que gire sobre su eje, es el sigmoides. El sigmoides es más probable que gire sobre su eje antes que el transverso. Entonces, lo primero que hay que saber es si esa obstrucción intestinal está o no está estrangulada. Normalmente las obstrucciones intestinales no duelen. Y ya les estoy tirando el dato para subir. La obstrucción intestinal no duele. La obstrucción intestinal lo que da es la molestia, la distensión abdominal. ¿Sí? Cuando un paciente con obstrucción intestinal le empieza a doler, es porque se está estrangulando. Está viendo una isquemia. Porque la obstrucción intestinal no se inflama. No es, por ejemplo, como en la apéndice que el proceso inflamatorio va a causar. No, en la obstrucción intestinal no hay inflamación. Lo que hay es dilatación de asas por tratar de ser un reservorio para todo el líquido que se está quedando almacenado dentro de él. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hablamos, primero luego tenemos que hablar de una obstrucción intestinal simple. Cuando tenemos esa dilatación de asas, no tiene dolor, tenemos detención de gases. Y cuando hablamos de una obstrucción complicada, estamos hablando de que esto se estranguló. Ya tenemos compromiso del pedículo vascular. El sitio de obstrucción es único. Da como resultado el comienzo de una asa cerrada o incarcerada, que se distiende progresivamente. Esta asa puede girar sobre su eje mayor de peso, causando una torsión o un volúmeno secundario que puede ocluir el pedículo. Bueno, vamos a poner que este sea el intestino delgado, ¿sí? Y vamos a decir que acá está la obstrucción. ¿Sí? Esto, lo que es consiguiente, lo que es más distal, porque vamos a decir que esta es la boca, o sea, que este es el ángulo de Drake. Esto, todo el resto del intestino mantiene su calibre normal. ¿Sí? Esto no se va a dilatar, no, esto va a ser normal. Ahora, de la obstrucción para atrás, o sea, para adelante, esto se va a ir agrandando. ¿Sí? Acá tenemos obstrucción en una sola asa. Este nada más es el punto. Ahora, si esto crece, aumenta de tamaño,
proximal como el cabo distal. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto va a ser normal y acá se va a empezar a dilatar. Y este es el mismo mecanismo. Por peso puede conectar. Ahora, este tipo de obstrucción, es la más peligrosa. O sea, sí, la más peligrosa es la que más rápidamente evoluciona. ¿Sí? Porque acá no hay salida. En cambio, la que se obstruye acá tiene toda la salida. ¿Sí? O sea, tiene todo el proceso. En cambio, esta acá no tiene cómo salir. Este tipo de obstrucción es el asa cerrada. Y este es el tipo que se estrangula con mayor frecuencia. ¿Sí? Bueno. No mediar la desvalvulación, sobreviene al infarto y a la perforación. Claro, esto va creciendo, creciendo, creciendo. La parte, ustedes se acuerdan por anatomía, el intestino delgado tiene su borde mesentérico y tiene su borde antimesentérico. Si las asas se van dilatando, no es que las arterias van a llegar hasta el punto máximo, ¿no? Las arterias no crecen de tamaño. Las arterias continúan su diámetro normal y a medida que el asa se distiende como un globo, la sangre no va a poder llegar hasta el extremo antimesentérico del asa. Entonces, ¿qué pasa? En esos puntos es donde tenemos la isquemia y posteriormente la necrosis. Y lo que después de la necrosis va a llevar a la perforación. ¿Entienden por qué este tipo de obstrucción intestinal es más jodida que esta? Que la que solamente tenemos una parte del intestino bloqueada. Bueno, el hilo mecánico simple puede llevar a una isquemia cuando ya hay una sobredistensión de asa que compromete ya la circulación parietal. Eso significa que todo lo que queda por delante de por detrás de la obstrucción no se está pudiendo solucionar, no se está pudiendo evacuar y el asa se dilata, se dilata, se dilata como un globo. El globo ustedes le cargan aire y le cargan demasiado aire y ¡pum! Va, vale. Lo mismo ocurre con el asa, se la explota, se perfora y drena su líquido. Cuando ocurre una obstrucción colónica con la válvula ileocecal competente, no permite el retroceso del contenido colónico, pero puede llegar a causar un estallido de ciego. El ciego normalmente es un poquito más grande que todo el colon. Es como si fuera una... ¿Vieron esos tazoncitos así de sopa? Los orientales así, que son unas cositas redonditas de todas lindas. Bueno, así más o menos el ciego, todo redondito, todo bonito. ¿Sí? El ciego, aparte de tener las tres, tenía convergencia y todo lo demás, es el primer sitio de las autras. ¿Sí? Sus autras son las que tienen un poquitito, o sea, tienen más fuerza que las autras del resto del colon. ¿Por qué? Porque ellos cuando les llega el contenido, se contraen fácil. O sea, eso es lo que se contrae más de forma abrupta. Puede ocurrir el estallido del ciego o la isquemia a su pared seguida necrosis y perforación. Así no se puede encarcelar y no se puede ocurrir el estrangulamiento. Vean la diferencia. El ciego en una obstrucción intestinal no se puede cerrar completamente su flujo, la válvula ileocecal va a seguir mandando y tampoco, no digo tampoco porque está también el vólvulo cecal, pero el vólvulo cecal no ocurre por contenido. Eso también es un punto de aparte. Cuando nosotros hablamos de vólvulo cecal, el ciego gira sobre su eje y ahí puede ocurrir la necrosis del ciego cuando compromete el vínculo. Pero esa es otra cosa. Pero dentro del contexto de la obstrucción intestinal, ¿por qué no ocurre el estrangulamiento? Porque el ciego está fijo. El ciego permanece en su lugar. En cambio, como el globo crece de tamaño, ahí se puede perforar. En el hilo funcional, la motilidad intestinal es un fenómeno complejo que depende de factores neuronales, corporales y metabólicos. El hilo puede subdividirse según la alteración, ya sea motora difusa o localizada, y
hipopocasemias, hipomagnesemias, hipofosfatemias, que más entrarían ahí en todos los hipos. Cualquier déficit de algún electrolito puede causar biliorrealitis. Parece mentira, pero es cierto. Cualquier pico de glucosa puede causar biliorrealitis. La famosa gastropatía del diabético. ¿Sí? Picos de glicemia puede causar biliorrealitis. La deshidratación. La deshidratación es la primera causa de miocarditis. Creo que en el mundo luego va a ser la primera causa. Shock hipovolémico. Acuérdense de lo siguiente. ¿Ya vieron? Sí, ya vieron. Acuérdense que cuando hay una hipoperfusión, los órganos que deben de ser perfundidos son el corazón, el pulmón, porque está la necesitan llevar el oxígeno, y el cerebro. El resto del cuerpo sufre una vasoconstricción. ¿Sí? O sea, toda la sangre del intestino ya se redistribuye, ya va al intestino. Toda la sangre que tiene que ir al riñón también se redistribuye, no baja. ¿Sí? Y mucho menos la parte de la piel, el músculo, todo eso se redistribuye. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración dentro del volumen sanguíneo, ya sea por pérdida o ya sea por deshidratación o por shock séptico, por shock neurológico, shock cardiogénico, todos los shocks que se pueden imaginar, va a haber una redistribución de la circulación entérica. ¿Sí? Y cuando eso ocurre, el intestino no se mueve. El intestino queda totalmente paralizado. ¿Por qué? Porque está entendiendo que no le está llegando la sangre, entonces no necesita absorber agua ni mover el bolo alimentario. ¿Sí? Las causas de obstrucciones más frecuentes, ahí tienen bridas y adherencias. Adherencias abdominales 75%, neoplasias primarias del intestino, cáncer secundario en el intestino, metástasis llevadas al melanoma, invasión local por neoplasia maligna intraabdominal, tumores desmoides, carcinomatosis, hernias. Ahí entran hernias externas, inguinales femorales, también pueden entrar las umbilicales, las desvías, todas las que quieran. Y la hernia interna después de una derivación gástrica y de Rux. Esto ustedes no tienen la habilidad de cómo se hace, pero el próximo año les voy a explicar. Enfermedad de Crohn, vólvulo, intususcepción, estenosis inducida por radiación, estenosis por isquemia, cuerpos extraños, ilio por cálculo biliar, diverticulitis, divertículo de Meckel, hematoma, anormalidades congénitas como membranas, complicaciones